a intentar hacerlo lo más fácil posible para que no aburráis mucho. Pues a ver, la clasificación taxonómica casi es como se llama la forma en la que se clasifican los distintos animales, no solo las aves. Es clasificación taxonómica. Pues esta clasificación se basa en, digamos, en lo que son las características comunes que reúnen ciertos tipos de animales. Es lo que se ha hecho de siempre la clasificación clásica. Pues animales con con similar morfología y estructura, pues se agrupan en la misma familia porque siempre se han considerado que serían cercanas. Esto con el desarrollo de las pruebas genéticas que nos han permitido de verdad leer los genes de los animales, y cada vez se está haciendo con mayor asiduidad. Esto nos ha llevado a grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque hay animales que siempre se han clasificado como muy cercanos porque se parecen mucho y sin embargo genéticamente no tienen nada que ver. Y lo contrario, animales que son muy diferentes, digamos físicamente e incluso fisiológicamente, resultan que sus genes muestran que están bastante cercanos. Por lo tanto, ha surgido un término que se conoce como convergencia evolutiva o evolución convergente, que significa que dos animales con un origen distinto, genéticamente separados, han ido evolucionando, desarrollando las mismas características poco a poco, de forma que externamente se parecen mucho, pero sin embargo no tienen nada que ver en cuestión genética. Así que vamos a adentrarnos un poquito en la clasificación taxonómica de las aves para intentar ordenarnos un poquito en nuestra cabeza de la mejor manera, ¿vale? Las aves, digamos que se diferencian en dos grandes grupos. Para comenzar, que son paleognatas y neognatos. ¿Qué significa esto en latín? Pues nato significa mandíbula. Así que tenemos un grupo en el que hay aves con mandíbulas primitivas, las paleognatas, y un grupo de aves con mandíbulas más nuevas o más modernas, que son las neognatas. Paleognatas, neognatas, según la forma que tiene su mandíbula. Voy a empezar por el primer grupo, las paleognatas, que son las aves más primitivas que nos encontramos hoy día y son aquellas que todavía retienen la estructura de la mandíbula de las primeras aves, de las que coincidieron con los dinosaurios, como hablé en el primer vídeo de aves. ¿Cuáles son las aves paleognatas? Pues estas aves normalmente se conocen como ratites y son aves muy grandes generalmente que no vuelan. ¿Cuáles son las aves que no vuelan? Pues todos estaréis pensando probablemente en la avestruz, el ñandú, que es como una especie de avestruz más pequeña que hay en América. Encontramos el emú, el casuario, que es un ave increíble. A mí me encanta cómo se ve este ave y yo pienso que es lo más parecido a un dinosaurio que te puedes encontrar hoy día, el casuario. Y también hay otra ave que no vuela tampoco, pero que es mucho más pequeña que estas anteriores que he dicho, que es el kiwi, que será del tamaño de una gallina, aproximadamente una gallina pequeñita, ¿vale? Pero la mayoría, al no tener la necesidad de volar, han podido desarrollar cuerpos mucho más grandes
ligero, como hablé en el primer vídeo, que una de las características para poder volar era ahorrar en peso. Digamos, estas aves como no vuelan, pues no les hace falta, por eso son tan grandes y tan fuertes, excepto el kiwi. Pero un avestruz macho, por ejemplo, puede llegar a pesar 180 kilos perfectamente. Así que son aves muy grandes. Claro, al no tener la capacidad de volar, las alas se le han involucionado un poquito. Por eso todas tienen alas muy pequeñas que prácticamente le sirven solamente para el equilibrio. La mayoría tienen, eso probablemente no lo sepáis, pero las avestruces y otras aves de este grupo tienen como una especie de garra o espolón o uña en la ala, que también lo utilizan para defenderse, aunque sean muy cortitas, y por lo tanto los músculos pectorales están mucho menos desarrollados porque las alas son menos fuertes y no tienen huesos huecos excepto el fémur, es decir, el hueso del muslo, ese sí es hueco, pero todo lo demás, ninguno son huecos. Recordad que os dije que para poder volar las aves habían desarrollado huesos huecos en el último vídeo. Claro, no tienen las alas fuertes, pero lo que sí tienen fuertes son las piernas, las patas. Tienen unas patas muy largas, muy musculadas, ya que las utilizan para correr, puesto que no pueden volar, necesitan correr bien. Y además las utilizan para defenderse. ¿Por qué? Porque en estas patas tienen en los dedos unas garras increíbles, una uña bastante larga, y una patada de estos animales puede hacer bastante daño. Sobre todo el casuario, este ave que os he comentado que me encanta, presenta en una de sus dedos, presenta una garra mucho más larga que las demás, que recuerdan muchísimo. Probablemente todos lo habréis visto en la película de Jurassic Park, la garra del Velociraptor. Pues recuerda muchísimo a esta garra. No llega a ser tan grande y tan poderosa, pero recuerda muchísimo a ella. Claro, al no necesitar volar, las plumas tampoco son como las de otras aves. Suelen ser plumas más esponjosas, más suavitas, y no se encajan tan bien unas con otras como en otras aves, puesto que no las necesitan para impulsarse ni para aislarse. E incluso en la zona de las patas y del vientre no tienen plumas porque no las necesitan, y muchos de ellos en el cuello y cabeza tampoco. Por ello también, como no necesitan volar, su temperatura y su metabolismo es inferior al resto de las aves. Como ya comenté en el último vídeo, las aves tienen una temperatura que pueden llegar a 42 grados perfectamente, porque necesitan un metabolismo muy efectivo para poder volar, ya que eso requiere de mucha energía. Estas aves, como no vuelan, pues tienen una temperatura de sobre 38, más o menos, muy parecida al resto de animales terrestres. ¿Vale? Ahora, la mayoría son animales diurnos, excepto el kiwi. El kiwi es un poquito diferente al resto de otras aves de este grupo. No son animales nocturnos, animales muy tímidos, muy difíciles de ver y que no tienen buena visión, pero tienen uno de los mejores oídos y sobre todo olfato del mundo de las aves. Los kiwis tienen un olfato increíble y es lo que utilizan para encontrar a sus presas, digamos insectos básicamente, en el bosque. Vale, vamos a hablar un poquito sobre su reproducción. Algunas son aves que tienen una estructura social polígama, digamos, es decir, hay un macho dominante que tiene varias hembras, tiene un harén de hembras con las que se reproduce y no permite que otros machos lo hagan.
únicos que sí que se emparejan de por vida de este grupo son los kiwi. Y salvo que se produzca la muerte de uno de los dos, siempre van a seguir unidos. Para aparearse, los machos necesitan hacer una especie de cortejo. La gran mayoría de aves necesitan hacer eso. En el caso de este grupo, las avestruces son curiosas porque el cortejo del macho no consiste solo en una danza como en el resto de aves, sino que ellos son los que preparan el nido para la hembra. Ellos hacen su nido, se lo muestran y entonces la hembra los escogen o no, según cómo hayan hecho el nido, según la danza del cortejo y los sonidos que emiten. Es muy curioso. Si la hembra acepta al macho, entonces deposita los huevos que, como sabéis, son bien grandes. El huevo de avestruz es bastante grande, pero son capaces de poner hasta 50 o 60 huevos. Claro, no todos siguen adelante, no todos llegan a término, pero fijaos la cantidad de huevos que ponen. En el caso de los huevos, me gustaría hablar otra vez del kiwi. ¿Por qué? El kiwi es el ave que pone huevos más grandes en relación a su tamaño. Como ya he dicho anteriormente, el tamaño de un kiwi es muy parecido al de una gallina. Sin embargo, los huevos de kiwi pesan 5 veces más. Son 5 veces más pesados y más grandes que el huevo de una gallina. Antes de ponerlo, ese huevo prácticamente ocupa la mitad de su cuerpo. Son increíblemente grandes. Y los huevos del casuario y los del emú también, aparte de grandes, tienen un color muy característico. Muy característico. Parecen huevo de dragón. De verdad, parecen huevo de dragón. Bueno, pues esto era un poquito lo que quería comentaros de los paleognatos. Y ahora voy a comenzar con lo que son los neognatos, es decir, aquellos que tienen mandíbula moderna y que ya son un poquito más modernos que estas aves que no vuelan, que he comentado anteriormente. Los neognatos los vamos a dividir también en dos grandes grupos. El primer grupo es el gallo anseriforme y el segundo grupo son los neoaves. Las neoaves significan las aves modernas. Son las aves que salieron evolutivamente más recientemente, digamos. El primer grupo, los gallos anseriformes, a su vez se dividen en dos: galliformes y anseriformes. ¿Qué significa galliforme? Forma de gallina. ¿Qué significa anseriforme? Forma de anser. Anser en latín es ganso, oca. Por lo tanto tenemos estos dos grandes grupos, galliformes y anseriformes. Voy a empezar por los galliformes primero, ¿vale? Los galliformes son aves que todos conocemos, son muy comunes. Gallina y gallo, pavos, tanto el pavo común como el pavo real, muy famoso por su colorido, por sus plumas tan bonitas. Codornices, perdices, tenemos faisanes, urogallos y otras especies que son mucho más comunes en Latinoamérica, como son las chachalacas, los guans y los paugiles, e incluso varias aves que ellos le llaman pavas, se llaman allí. Estos son aves que se parecen a la gallina y son aves que, a pesar de que sí pueden volar, es decir, estos ya sí que pueden volar, pasan la mayor parte de su vida en tierra, es decir, son aves muy terrestres.
eso estas aves no son tan grandes como en el grupo anterior, pero siguen siendo bastante grandes para la media de las aves. Un pavo real norteamericano puede llegar a pesar 14 kilos. Luego encuentra otras aves como la codorniz china, que pesa 40-50 gramos. ¿Vale? Hay mucha diferencia de tamaño, pero en general suelen ser aves bastante grandes y también pesadas, con cuerpo redondito. Las alas sí que están preparadas para volar, pero también son cortitas y con forma redonda, porque no están hechas para mantener un vuelo muy largo y durante mucho tiempo. Claro, al pasar mucho tiempo en el suelo, sus patas están bien desarrolladas. Igual, no tanto como en el grupo anterior, pero también tiene patas fuertes, que les permite correr, caminar y saltar. Y la mayoría de las especies de este grupo de las galliformes presentan un espolón que les sirve para defenderse y que es bastante afilado. Recordad el espolón de los gallos o el de los faisanes, bastante peligroso. Hay algunas especies que no tienen plumas en el cuello o la cabeza, muy característico por ejemplo del pavo, pero sí que tienen en su piel bastantes colores e incluso protuberancias que sirven para llamar la atención de la hembra, porque en este grupo existe un gran dimorfismo sexual. ¿Qué es dimorfismo sexual? Esta palabreja. Dimorfismo sexual significa que hay diferencia externa, clara, visual, entre machos y hembras. No solo se utiliza para aves, también se utiliza para otros animales. Algunas especies, macho y hembra, son muy parecidas. Otros, como en el caso de la mayoría de las aves, los machos presentan plumas de distintas formas, más largas, más coloridas, que utilizan para cortejar a la hembra, y por lo tanto es muy fácil distinguir entre el macho y la hembra a simple vista. Estas plumas, no lo dije en el vídeo anterior, creo, pero estas plumas, al igual que los reptiles, mudan la piel, mudan las escamas. Las aves también mudan las plumas. En el caso de las plumas importantes, como por ejemplo las plumas de las alas, aquellos que las necesitan para volar, lo que hacen es mudarlas una a una y de forma simétrica para que no pierdan la capacidad de vuelo en ningún momento, porque lo necesitan para poder vivir. Bueno, y estas son las galliformes, esas aves con forma de gallina que prefieren caminar antes que volar. Otras aves que solamente vuelan cuando es estrictamente necesario, algunas de ellas para migrar, es decir, estas sí que vuelan grandes distancias, son el otro grupo que comenté, los anseriformes. Forma de anser, de ganso. Aquí nos encontramos con los gansos o las ocas. Esto es algo que quiero aclarar. Ganso y oca es el mismo animal. Normalmente cuando hablamos de ganso nos referimos a los animales salvajes. Y cuando hablamos de oca es a ese mismo ganso, pero domesticado. Obviamente hay especies de ganso que son más comunes porque son más fáciles de domesticar o dan mayor cantidad de huevos o de carne. Pero ganso y oca es el mismo animal. Uno es salvaje, el otro vive en granjas. En este grupo también encontramos los patos y los cisnes. Y en Latinoamérica también encontramos animales como el aruco, el chajá o el chavarrí. Todas estas aves pertenecen al grupo de anseriformes y las primeras, pato, ganso y cisnes,
clasificaciones, digamos. ¿Por qué destacan estos animales? Bueno, como ya he dicho, también intentan no volar, salvo que sea estrictamente necesario, y por ello pasan la mayor parte del tiempo abajo, parte en tierra y parte en agua. Estas son aves acuáticas. Normalmente no las encontramos en fuentes de agua dulce. Normalmente hay algunas especies de patos que prefieren el agua salada. Algunos pueden vivir en agua salubre, es decir, entre dulce y salada, pero la mayor parte del tiempo la pasan en agua dulce o descansando en tierra. Solamente vuelan cuando es estrictamente necesario y por lo tanto la mayoría también tienen un buen tamaño. Un cisne te puede pesar pues como un pavo, unos 15 kilos perfectamente. Sin embargo, este grupo tiene las alas algo más largas que las galliformes, porque hay muchos de estos animales que migran y algunos migran miles de kilómetros. Por lo tanto, necesitan alas más largas para poder planear mejor. Pero normalmente solo las usan para migrar. Ellas prefieren estar en el suelo. ¿Por qué destacan estas aves? Pues, como ya he dicho, son acuáticas y para poder nadar y moverse mejor por el agua, lo que tienen son las membranas entre sus dedos. Los patos, los cisnes, pues son famosos por tener estas membranas interdigitales que les ayuda a propulsarse mejor en el agua. Las especies americanas que he pronunciado anteriormente, el laruco, el chajá, chavarrí, esas especies no tienen membrana interdigital o la tienen muy poco marcada, pero las anátidas, gansos, patos y cisnes sí que la tienen. Aparte de estas membranas interdigitales, otra adaptación que tienen estas aves a la vida acuática son el cuello. La mayoría presentan un cuello bastante largo, pensad en el cisne, y su pico, que es aplanado, es más blando y mucho más sensible que en el resto de aves. ¿Por qué? Porque tanto el cuello como el pico los necesitan para comer. ¿Qué es lo que comen? Pues suelen comer algas o hierbas acuáticas, crustáceos, insectos, incluso peces, pero normalmente comen con la cabeza debajo del agua. Y por ello este pico les permite como tocar o tener sensación de tacto en el fondo del arroyo, de los lagos, de los ríos donde viven o de los estanques, y el cuello les permite llegar a este fondo. Por lo tanto es una adaptación a esa vida acuática y a la forma que tienen de alimentarse. Otra adaptación acuática, las plumas. Sí, las plumas no son solamente para volar, sino también como aislamiento. Se lo dije en el vídeo anterior. Normalmente las aves acuáticas tienen unas plumas que coaptan muy bien unas con otras, es decir, se enredan entre ellas, formando una verdadera pared aislante. Muchos estaréis acostumbrados a ver patos, cisnes, como descansando en el agua e incluso durmiendo en el agua. Y pensaréis, ¿no se cansan? No, porque flotan. Y flotan gracias a esa capa de aire que son capaces de retener entre la piel y las plumas, porque sus plumas forman una pared bastante compacta. Y además las plumas están recubiertas por este aceite que ya dije que normalmente era secretado por la glándula uropigial que estaba cerca de la cola, y que ellos se acicalaban y se untaban este aceite en la pluma para mantener la flotabilidad. Por ello, si cogéis a un pato
del agua, lo sacáis, las plumas por fuera estarán mojadas, pero si metéis los dedos por dentro, veréis que está completamente seco. Eso lo hacen gracias a esta capa de aire que queda entre su piel y la pluma, lo cual también le aísla de las bajas temperaturas. El agua en algunos sitios está muy fría, sin embargo a ellos no les afecta, por eso, porque están como flotando justo en el aire que hay encima del agua. ¿Y cómo se reproducen estas aves? Pues estas aves normalmente suelen formar parejas, excepto los patos. Los patos sí son polígamos y pueden ser bastante dominantes con un macho llevando varias hembras, pero otras especies como gansos o como cisnes sí que se emparejan, también de por vida. De hecho, en los cisnes, si uno de los dos muere, puede ser que el otro nunca más se empareje, porque crean un vínculo muy cercano. Ponen sus huevos como todas las aves, y me gustaría destacar que tanto en los anseriformes como en los galliformes, al igual que pasaba en el primer grupo, vais a ver que va a ser diferente en el siguiente grupo. Los polluelos, las crías son precociales. Son crías precociales. Es lo contrario a las crías altriciales. ¿Cuál es la diferencia? Una cría precocial viene de precoz, es decir, son crías que al poco de nacer son muy independientes. Pensad en los pollitos cuando nacen de la gallina, o los patitos cuando nacen del cisne o del pato. Ellos son capaces de andar perfectamente alrededor y de alimentarse por ellos mismos. Obviamente siguen a la madre porque tienen ese reflejo de impronta, pero son capaces de alimentarse y de andar por ellos solos. Las crías altriciales son aquellas crías que necesitan el cuidado de los padres durante X tiempo. En el caso de las aves, pensad en aquellas que nacen en un nido y que se dedican a esperar a que los padres vayan y vengan para alimentarles y pasarles la comida prácticamente de boca en boca. Esas son altriciales, porque necesitan un tiempo para ser independientes. En el caso de todas las aves que he hablado hoy, todos los polluelos son precociales. Al poco de nacer, ya van andando alrededor y alimentándose de lo que cogen del suelo. En el caso de las gansos, patos, de las anátidas, después de esta época reproductora es cuando mudan las plumas. Como ya dije anteriormente, estas plumas también se mudan y lo hacen con un patrón simétrico. Pues justo después de la época reproductora es cuando las anátidas mudan las plumas. Y esto es un poco todo lo que quería comentar de la primera grupo de clasificación de aves. He empezado por las aves que se consideran un poco más primitivas y terminaré en el siguiente vídeo hablando de las neoaves, que son las aves más modernas, donde están la gran mayoría de aves. Al final hemos hablado de avestruces y similares, galliformes y anseriformes. Por lo tanto, pensad que quedan muchísimas aves por hablar. La clasificación o la forma en la que la voy a agrupar aún tengo que pensarla, porque es bastante compleja. Pero intentaré hacerlo lo más ameno posible para que sea solamente un vídeo más. Espero no haberos aburrido mucho y gracias por vuestro